Buen día amigos, bienvenidos a mi primera sesión de temas fascinantes de química relacionados con la resolución de ejercicios con la mejor explicación que el caso lo requiere. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema la ley de Avogadro. Ejercicio 1. Calcule la masa que existirá en 12,48 litros de volumen de trióxido de azufre medidos a temperatura y presión normal. Este dato es importante tomar en cuenta porque la temperatura en condiciones normales es 273 grados Kelvin, mientras que la presión en condiciones normales siempre será una atmósfera. Para resolver este tipo de ejercicio, utilizamos la siguiente fórmula. Presión por volumen igual a masa por constante universal por temperatura sobre mol. Repitiendo, P, presión, B, volumen, G, masa en gramos. La R es una constante universal, la T es la temperatura y el mol que debemos sacar de la fórmula, en este caso del trióxido de azufre. Siempre que tengamos una fórmula matemática, tenemos que sacar los datos. Dice, calcule la masa. Entonces, esta sería la incógnita, que existe en 12,48 litros de volumen. Entonces, volumen igual 12,48 litros de trióxido de azufre. R, como les decía, es la constante universal que tiene un valor de 0,0821 litros por mol sobre atmósferas por temperatura. Estas son las unidades de la constante universal. R, que es la constante universal con su valor de 0,0821, y las unidades de esta constante universal son litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. También necesitamos, de acuerdo a la fórmula, la temperatura, que como está en condiciones normales es igual a 273 grados Kelvin. Y mol lo vamos a sacar de la fórmula del trióxido de azufre. En este caso, utilizamos la tabla periódica que el azufre tiene un peso atómico de 32. Yo siempre voy a trabajar con cantidades exactas, aproximando los decimales. En este caso, azufre es 32. Si cada oxígeno tiene un peso atómico de 16, por 3 sería igual a 48. Sumando estos dos valores, tenemos que la mol del trióxido de azufre es igual a 80 gramos sobre mol. Entonces, mol es igual a 80 gramos sobre mol. En este caso tenemos que despejar la fórmula, porque la incógnita es G, es decir, gramos, porque dice calcule la masa. En este caso tenemos que despejar la fórmula. Entonces, G debe quedar totalmente independiente. Vemos que R y T le están
multiplicando, entonces pasa al siguiente miembro, pero dividiendo. Y presión y volumen siguen conservando su miembro izquierdo porque no le afecta para nada a G. En cambio, mol, que le está dividiendo, pasa a multiplicar. Está lista la fórmula para poder reemplazar ya con los datos obtenidos. Simplemente que le vamos a ordenar a la fórmula poniendo G igual a presión por volumen por mol sobre constante universal por temperatura. Entonces tenemos presión, habíamos dicho que está en condiciones normales, entonces es igual a una atmósfera. Por volumen, tenemos volumen que es igual a 12,48 litros por mol. Tenemos 80 gramos sobre mol sobre R, que es igual a 0,0821 litros por atmósferas sobre mol por temperatura. Y finalmente reemplazamos temperatura, que es igual a 273 grados Kelvin. Una vez que hemos realizado esta operación de reemplazar, vamos a simplificar unidades. Entonces tenemos que atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, mol con mol, litros con litros, ¿qué nos queda? Gramos. Con la calculadora nosotros multiplicamos una atmósfera por 12.48 por 80, obteniendo una cantidad de 998.4, y multiplicamos igual las cantidades de la R por T y obtenemos 22,4. Producto de la división obtenemos la respuesta, que es igual a 44,5 gramos de trióxido de azufre. Voy a pasar a explicar también que el mismo ejercicio lo podemos resolver mediante una regla de 3, gracias a que el gas se encuentra en condiciones normales de presión, temperatura. Y también sabemos que una mol de cualquier gas siempre va a ser igual a 22,4 litros. Por lo tanto, en nuestro caso, una mol habíamos dicho que tiene 80 gramos en el caso del trióxido de azufre. Entonces planteamos la regla de la siguiente manera. En 22,4 litros, una mol de trióxido de azufre es igual a 80 gramos. En 12.48 litros, ¿cuántos gramos? Entonces resolvemos con la calculadora y obtenemos que la respuesta es 44,5 gramos. Espero sugerencias, críticas constructivas para poder siempre seguir contribuyendo con esta clase de ejercicios de química. Recuerde que la química es sagrada.